Muy bien, 8:38. Homero Castañer nos atiende telemáticamente, el viceministro de Gobierno. ¿Cómo le va, viceministro? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio, un gusto saludarle y a todos quienes nos siguen esta mañana. A ver, viceministro, primero le quiero pedir una reacción de lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional. En la Asamblea no se completaron los 92 votos para destituir al presidente de la República. ¿Cómo lo asume usted, Homero Castañer? Bueno, el tema era un tema constitucional previsto en la Constitución. Considero yo que dentro de este proceso de manifestaciones, de paralización, de pedidos de los pueblos y nacionalidades indígenas, lo peor que podía suceder es que se contamine con un tema político. Si bien, repito, estaba previsto dentro de la Constitución, el hecho de que esto vaya al escenario político de la Asamblea Nacional iba a complicar las cosas. En fin, se dio este proceso, no hubo los votos, lo recibimos por un lado con gratos por la reacción, por la posición de muchas bancadas y asambleístas que respaldaron la institucionalidad del tema, que no se le destituye al presidente de la República. Pero por otro lado, sabemos que esta situación, que no es cualquier cosa, por primera vez por primera vez se activa este proceso constitucional desde la nueva Constitución, desde el año 2008, pero nosotros creemos que es momento ahora de la unidad nacional, es momento de reactivarle al país y de dejar de lado estas paralizaciones, manifestaciones, hechos de violencia que tanto daño y que han causado tanto dolor a todos. Ahora bien, hay 80 votos que respaldaron la moción de destitución. No solamente fueron los 47 de la bancada proponente, se sumaron otros y completaron 80. Eso, digo, debería provocar en ustedes, viceministro, un análisis sobre el margen de gobernabilidad que tienen y leer con absoluta cabeza fría lo que se viene. Me gustaría un criterio suyo sobre aquello, que no es un dato menor, viceministro Castañer. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Existe una votación muy alta que está diciéndole al presidente las cosas no están bien, que está diciéndole al gobierno las cosas no están bien, hay que cambiarlo, pero también hay que ser claros. Ha habido dentro de este proceso un manejo, por decirlo menos, oscuro de ciertos temas. Primero, en el tema de las largas que se le dio a este asunto, de las denuncias de legisladores, de la presión que recibían, de los intentos de soborno, de compras, de conciencias, de que vayan turbas, que vayan hordas de manifestantes a presionar afuera de las casas de los asambleístas. El hecho de que ayer, dentro del proceso de votación, asambleístas hayan tenido que poner su voto en la Cámara y decir: yo no voté así, necesito rectificar. Hay que tener claro también de que aquí ha habido un manejo, yo diría, más allá del tema que permitía la Constitución. Ha habido muchos políticos que han estado frotándose las manos, viendo un escenario de que el gobierno podía ser destituido. ¿Y usted sabe cuáles son estos políticos frotándose las manos? Pero es clarísimo que muchos políticos estaban pensando no en las soluciones que requería el país, sino en lo que era conveniente para la papeleta que podía venir o para la papeleta del próximo año. Mira este escenario, llama el presidente de la Asamblea como supuesto mediador para este tema del diálogo con el gobierno, con la CONAIE, cuando un mediador tiene que ser absolutamente imparcial, tiene que buscar consensos, y ayer demostró que él votó a favor de la destitución del presidente de la República. ¿Cómo tenía que votar el presidente de la Asamblea Nacional y también legislador Virgilio Saquicela en esta coyuntura? ¿Él debía abstenerse o votar en contra de la destitución, viceministro? Bueno, él sabrá qué posición toma frente a ello, ¿no? Es absolutamente libre de tomar su posición, pero ¿cómo se explica de que se llame a mediar en un proceso de diálogo con la CONAIE
cuando ya tenía su posición imparcial en este tema. En ese sentido, ¿ustedes ya no lo ven al presidente de la Asamblea Nacional como un canalizador válido, legítimo, para eventualmente retomar el diálogo, viceministro? No puede ser él ya una persona imparcial para manejar un proceso de diálogo que podría retomarse con los pueblos y nacionalidades indígenas. El problema es que ¿dónde encontramos esa persona imparcial? Porque digo, es muy difícil no tomar una posición en el contexto del análisis político, viceministro. Vea, en mi criterio, este tema de los mediadores, este tema de los veedores, puede ser válido, pero para mí el diálogo tiene que ser directo y tiene que haber la voluntad para dialogar, la voluntad para caminar, para tener un escenario de que no hay imposiciones, condicionamientos y peor amenazas. Si el gobierno nacional tomó la decisión de no continuar ese diálogo, era porque mientras estaba trabajando un tema de llegar a acuerdos, en una comunidad de Xuxufindi se asesinó a un militar y 12 policías y militares están en casas de salud, 2 de ellos heridos de gravedad. No se podía seguir un proceso de diálogo cuando seguían estas manifestaciones de violencia, estos actos vandálicos, estos delitos cometiéndose no solo contra la propiedad pública, contra la propiedad privada, sino contra hermanos ecuatorianos que son miembros de la fuerza pública. Entonces, en ese sentido, nosotros abiertos a seguir trabajando, a armar una agenda, pero con líderes indígenas que tengan esa voluntad para dialogar, para dar un paso adelante y que no representen una oposición destructiva para el país. A ver, ahí vamos por partes antes de ir al tema de los indígenas, solamente para tener claridad. Se había instalado esta mesa que había sido impulsada por el presidente de la Asamblea Nacional, se sumaron la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el defensor del pueblo, ustedes como ejecutivo, con el ministro de Gobierno, el secretario de la Administración y luego el secretario jurídico, y entiendo el presidente de la Corte Nacional de Justicia. A esta hora, esa mesa con esta estructura ya no va más, viceministro, no va más. No va más porque no es una mesa adecuada. Miren, el gobierno nacional, es que tenemos que recordarle, Fabricio, a la ciudadanía, el gobierno nacional siempre estuvo dispuesto a dialogar. En la primera semana de paro, sin necesidad de una mesa, se firmaron 3 decretos, 2 dirigidos a aliviar el alto costo de la vida, atender a las personas más vulnerables, y 1 sobre el tema de la emergencia de la salud. En la segunda semana, que seguía llamándose al diálogo, se firmó el decreto de bajada de los combustibles y seguían los condicionamientos, que es insuficiente. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, fue y se sentó sin condicionamientos con el secretario Iván Correa. Se sentaron en una mesa que ellos pusieron los veedores, ellos pusieron los mediadores, ellos hicieron ingresar a los líderes que quisieron, incluso barras, tenían afuera del Liceo Matovelle incluso centenares de manifestantes. No hubo problema, el gobierno sin condicionamiento estuvo allí. En el primer encuentro hubo pedidos, regresó el ministro con noticias sobre el decreto 95 que se podía derogar, sobre el tema de reforma del 151, pero aún así seguían los condicionamientos y aparecían temas de la Secretaría Técnica Amazónica, temas de Zamora, temas de que hay que dar amnistías e indultos a la gente que ha cometido delitos. Eso es cuando no hay voluntad, cuando no se quiere llegar a consensos, acuerdos, a un estrechón de manos, y definitivamente un diálogo así no es el escenario adecuado. Correcto. Salvo entonces, entiendo que esa mesa ya no va más, usted lo ha aclarado, inclusive ha referido la posición del gobierno respecto del presidente de la Asamblea Nacional, que ciertamente ayer votó a favor de la destitución del presidente de la República. Usted habla de un diálogo directo. ¿Con quiénes? Porque el presidente de la República ha desconocido a Leonidas Issa, pero al final del día Leonidas Issa preside la CONAIE, y junto a Leonidas Issa están las otras organizaciones sociales como Fenocin y Feine. Digo, ustedes podrían hablar con otras organizaciones, pero no son parte de la movilización. CONAIE, Feine y Fenocin son parte de la movilización. Si no dialogan con Issa, ¿con quién, viceministro?
Y existen líderes indígenas muy valiosos. Nosotros estamos dispuestos a que se nombre una comisión, una comisión interlocutora. Tenemos que tener en cuenta de que la dinámica de los pueblos y nacionalidades indígenas para esa interlocución no es sencilla. Ellos toman decisiones en un consejo de gobierno de la CONAIE. Cada uno de ese consejo de gobierno representa a diferentes regiones y cada uno de ellos a diferentes pueblos y nacionalidades y cada uno de ellos a sus bases, ¿no? En ese sentido, lo importante es hacer una agenda de trabajo que se nombre a lo mejor representantes no solo de la CONAIE, de las organizaciones adscritas, FENOCIN, FEN, que se pueda trabajar en una agenda conjunta, constructiva y de los graves problemas que vive especialmente la ruralidad de nuestro país. Pero permítame insistirle, o sea, si no dialogan con Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, habría la posibilidad de dialogar con otro dirigente de la CONAIE. Yo no sé si la dirigencia de la CONAIE está dispuesta a ceder en eso, de que Issa no, pero no sé, la señora Zenaida Yazacama, que es la vicepresidenta de la CONAIE. No sé si la CONAIE acceda a eso, no lo creo. ¿Cómo hacer ahí? Bueno, que tomen la decisión ellos, Nosotros no queremos decir este sí, este no y tomar la decisión por ellos, pero definitivamente lo que se ha demostrado con las actuaciones del actual presidente de la CONAIE es que no se quiere llegar a un consenso, a un acuerdo, y que las agendas que él maneja son agendas muy diferentes y que van, y agendas, yo diría, hasta agendas personales frente al tema de estos 10 puntos inicialmente planteados. El tema es que si no hay diálogo, esto no se soluciona. O sea, probablemente el gobierno, utilizando obviamente la capacidad del Estado, la intervención de la fuerza pública, capaz que abre carreteras, probablemente pueda haber enfrentamientos con los manifestantes, no sé. Estoy hablando de lo que está pasando realmente. Pero no se termina de solucionar el clima social, que está muy complicado, viceministro. O sea, renunciar al diálogo sí termina siendo una complejidad para poder solucionar esta crisis, viceministro Castañer. No hemos renunciado al diálogo, se renunció a ese escenario que se dio allí, que definitivamente no iba en proceso de terminar bien. Nosotros no hemos renunciado absolutamente, no solo a dialogar con ellos, sino con los diferentes sectores, a escuchar, a cambiar, a rectificar, a tomar decisiones. Mire lo que ha sucedido también dentro del gobierno, ha generado un proceso de autocrítica y un proceso de cambios que se deben tomar en muchos sentidos, pero quiero ser claro que aquí, más allá de las legítimas protestas, de las legítimas aspiraciones, existió un operativo desde varios puntos, incluso utilizando al movimiento indígena, temas políticos, bancadas legislativas, y para derrocar al gobierno nacional. ¿Quiénes quieren derrocar al gobierno? Pero está clarísimo. Derrocar, ojo, una cosa es lo de la asamblea y otra cosa es derrocar al gobierno. ¿Quiénes? ¿Los indígenas? Mire, a lo mejor este escenario de calentar las calles, después de llevarle al tema político, de causar estos actos vandálicos, infiltrados, explosivos, mientras ayer se daba la sesión de la asamblea, Fabricio, en el norte de Quito, en Calderón, habían actos de terrorismo, porque no hay cómo calificarlos de otra manera, incendiando unidades de policía comunitaria, enfrentando a diferentes barrios, utilizando explosivos, amedrentando, saqueos. Bueno, ¿quién se está frotando las manos causando este escenario? ¿Quién quiere que se dé un escenario de que el gobierno se caiga? Y para eso
necesitaron operadores políticos dentro de la Asamblea Nacional. Ahora, el tema es que el país no da para más. O sea, 17 días y esto no termina de resolverse. Yo sí tenía la esperanza el día lunes de que haya una solución. O sea, al final de la reunión del lunes yo vi unos ánimos muy distintos. A Francisco Jiménez lo noté con una actitud de mucha apertura. A Leonidas Sisa lo noté con una actitud de mucha apertura. Ya se hablaba de la derogatoria del decreto 95, de una reforma al 151. Había que discutir todavía el tema de los combustibles. Yo no sé y le pregunto a usted si es verdad que, como dijo ayer el presidente de la Asamblea, la solución estuvo a pocos centavos de lograrse en el diálogo, viceministro. Se ha avanzado bastante, pero entendamos que para ellos nada es suficiente, quieren más. Y ahí es cuando nos viene la pregunta, ¿hay la voluntad de solucionar? ¿Hay la voluntad de arreglar las cosas? ¿O definitivamente el interés era destituir al presidente de la República? Y por eso nosotros dimos muestras como gobierno nacional de que estamos dispuestos a escuchar. Entendemos que muchos sectores de la sociedad ecuatoriana, especialmente de los sectores rurales, la están pasando mal, que se necesitaba ese alivio, esa condonación de deudas, el aumentar el bono de desarrollo humano, el duplicar el presupuesto para la educación intercultural bilingüe, el tema de aumentar la atención y ampliar estos créditos a largo plazo, a bajo interés. Entendíamos que hay un problema grave de salud, entendemos que el problema de combustibles era tal vez lo que más les interesaba, aunque yo allí tengo mi criterio sobre el tema de que el tema de los subsidios no es un tema que soluciona el problema de los ecuatorianos. Se entendió, se escuchó, pero seguían los condicionamientos, las amenazas, la violencia. Lo que pasó ese día, repito, el gobierno escuchando, el gobierno tomando decisiones y en la madrugada en una comunidad enfrentándose y asesinando militares y policías. Y eso no se podía permitir. El diálogo no se rompió porque el gobierno quiso levantarse, sino porque seguía la violencia y a lo mejor tendría que decirle, ellos querían que ese escenario no se dé, que continúe el diálogo y por eso se permitió y no se controló a las bases en las diferentes provincias. Ahora bien, el lunes el ministro de Gobierno anunció la derogatoria del decreto 95, que establece la política hidrocarburífera. ¿Esto ya no va a ocurrir, viceministro Castañer, o sí? No, ese decreto no está firmado aún. Dice aún, pero ¿sí lo van a hacer o ya no lo van a hacer? Eso será decisión del presidente de la República. Y la reforma al 151, que ese no se iba a derogar, pero Francisco Jiménez hablaba de una reforma al 151 para garantizar que no haya extracción minera en zonas protegidas, etcétera, para clarificar eso. ¿Eso tampoco? Miren, el presidente ha sido claro, se va a respetar las zonas de recarga hídrica, las zonas que pertenecen a pueblos y nacionalidades, se va a respetar zonas protegidas en donde no va a haber explotación minera. Y si es que eso requiere, y parte del diálogo que a lo mejor puede retomarse, es un tema de que se firme un decreto, pienso que eso está perfectamente podría darse. ¿Eso sí podría darse? Sí podría darse. Pero ya digo, estos temas que estaban en procesos de construcción se truncaron por la violencia que seguía. Tengo que darle otro ejemplo. Cuando ellos condicionaron que querían la Casa de la Cultura, la desmilitarización del Parque del Arbolito, para reunirse, entendiendo que necesitaban una asamblea, se cedió. Se les dio ese tema el jueves anterior. Ese día fue el día de mayor violencia en la ciudad de Quito, después de haber el gobierno nacional permitido que entren a la Casa de la Cultura y que se desmilitarice el Arbolito. Y allí falleció otro hermano ecuatoriano. Entonces, repito, estos escenarios, ¿se quería mismo solucionar el problema o lo que se quería es destituir al presidente de la República? Ahora, en este momento seguimos con los bloqueos de carreteras. Le voy a insistir en esa pregunta, viceministro, porque quiero entender qué hacemos.
Que el kilómetro 2 o 3 de la carretera Loac-Santo Domingo está bloqueado 15 días. El kilómetro 59 de la Calacalina-Negalito está bloqueado 15 días. No se puede acceder a la Sierra Centro. Hay protestas en Cotopaxi, hay protestas en Tungurahua. Me decía el lunes el alcalde de Ambato que se habían tomado la gobernación de Tungurahua. Yo no sé si sigue esa toma, pero ¿cómo solucionamos eso, viceministro? Dentro de estas 2 semanas se tomaron 5 gobernaciones, Fabricio, y eso es un delito. Tomarse un edificio público es un delito y muchos de ellos fueron tomados a la fuerza y destruyendo bienes públicos que tendremos que pagar todos los ecuatorianos. Mire, todavía hay cierres de algunas vías en el país, de algunas intersecciones. Estamos trabajando con los gobernadores del país. Existen ya temas de este rato que han salido puntuales de cada una de las provincias, pedidos frente a incluso a parroquias, a temas de intereses de cada sector, pero esperemos que en las próximas horas tengamos la posibilidad de tener la gran mayoría del país en un escenario de libre movilidad. Llegó un día en donde teníamos 187 cierres de vías en el país, en casi 20 provincias. Este momento tenemos un reporte de que esos cierres llegan de esos conatos de cierres, porque algunos están parcialmente habilitados, a 40 lugares en el país. Correcto, viceministro. Le quiero agradecer por estos minutos. Ojalá que hoy haya alguna luz de esperanza, de expectativa de que esto vaya en camino de solución. Muy amable, Homero Castanier, muy gentil. Gracias a ustedes, un lindo día. Muy gentil. El viceministro de Gobierno, Homero Castanier.